Hola mi gente bella, mi gente hermosa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí tu amiga Jenny de Soltarot. Vamos a hablar de un tema bastante bonito, sé que te va a gustar. Hay números que la vida, el universo, lleva tiempo poniéndotelos por delante, años. De hecho, forman parte de tu vida, fecha de nacimiento, forman parte de tu vida que te gustan también. Y no sabes por qué, no los entiendes o simplemente no los tomas en cuenta. Hoy vamos a entender el por qué, vamos a ver la razón de ser, vamos a empezar a entender ese idioma de números, porque es un idioma, es un código que nos habla, el universo nos habla con números, es la manera que tiene universal de manifestarse, de hablarnos a todos, es por así decirlo el lenguaje universal con el que el universo nos habla. Hay números que llevan esos años, pero años delante de nosotros, que están con nosotros y vamos a entenderlos, vamos a empezar a entenderlos, es muy importante. Hay secuencias numéricas que realmente son capaces de cambiar nuestro estado interno, nuestra forma de percibir y poco a poco hasta nuestra realidad. Porque lo que estás a punto de escuchar no es simplemente información, es un recuerdo, es algo que está tatuado incluso hasta mi gente bella y mi gente hermosa en nuestro ADN, ¿sí? Jenny, ¿qué me estás contando? Pues sí, y yo sé que muchos de los que están en esta comunidad, en nuestra comunidad, les digo algo, esto no es desde la creencia ciega, sino desde la experiencia y hasta la ciencia ya lo ha ratificado. Vamos a hablar de los números sagrados, los códigos sagrados de Agesta. Vamos a hablar de esto. Existen lo que se conocen como códigos sagrados numerológicos, numéricos de Agestas. Estos números fueron dados a conocer por José Gabriel Uribe, conocido como Agesta, quien afirmó haber recibido estas combinaciones a través de procesos de canalización. Vamos a hablar de este tema muy bonito. Hoy nuevamente nos vamos a apoyar con códigos, oráculos de geometría sagrada. Geometría sagrada, netamente, aquí ya la había sacado. Netamente la geometría sagrada, pues mi gente, números, geometría son números. Él pues canalizó estos números según su enfoque. Cada número no es solo una cifra, es una frecuencia, una vibración completamente específica. Y ya van a entender, mi gente linda, mi gente hermosa, por qué estoy hablando de herramientas, prácticamente una herramienta al día, porque vamos a hacer un compendio de estas herramientas, cuando ya tenga un número de herramientas que hayamos presentado, vamos a hacer un trabajo bastante bonito, bastante energético, y ya van a entender por qué. Porque hay un tema que sé que a todos les toca mucho en el corazón, a mí también, y vamos a ponerlo a disposición. Fíjate algo, mi gente bella, una vibración específica, cada número, y puede influir directamente en nuestro estado emocional, mental, energético. Cuando ciertos números se combinan, generan lo que podríamos llamar llaves vibracionales que abren, son capaces de aperturar, de abrir, de conectar. Imagínate si cada ser humano de por sí ya es frecuencia, vibración, energía por sí solo, por sí sola. Imagínate cuando entre varios nos unimos, entendemos, comprendemos este tipo de herramientas, las manejamos, las trabajamos, las comprendemos, las entendemos, las respetamos, las sabemos trabajar. Imagínate lo que podemos lograr, lo que podemos hacer. Cuando millones, miles de personas utilizamos las herramientas bien trabajadas, bien utilizadas. Todo lo que podemos lograr, todo lo que podemos conseguir. Mi gente bella, mi gente hermosa, se los he dicho y lo he venido diciendo, es momento de abrir los ojos, las herramientas están
están disponibles, están en nuestras manos, solo esperando que nosotros las trabajemos, las conozcamos primero y las trabajemos. Ahora bien, esto no funciona como un acto mágico externo. Esto no es lo que... Hay una palabra que a mí me gusta mucho decir, que... ¿cómo es la...? Es que se me va. Ya se me va. Ya me va a venir lo que hablamos de... ya me va a venir. Es graciosa, pero es muy lo que yo digo. Lo repito mucho, pero ahora no sé por qué se me ha ido. Esto no es tontería, esto no funciona como un acto externo, esto funciona porque dirige tu atención y tu intención hacia un enfoque, hacia un momento. Y donde está tu atención va tu energía. Cuando repites un código numérico, tu mente comienza a enfocarse, tu ruido interno disminuye y entras en un estado más receptivo. Desde ahí tomas decisiones distintas, percibes oportunidades que antes no veías. Vamos a sacar aquí de geometría sagrada. Fíjate algo que importante. 1, 2, 3. Mira algo. Si has venido siguiendo estas lecturas, tenemos aquí de geometría sagrada 3 cartas con las que vamos a empezar. Luego entramos en códigos sagrados de Agesta. Se los había prometido, lo prometí desde deuda, pues aquí estamos cumpliendo. Número 18, representando también arcano mayor número 18 de tenemos la luna, nos representa la luna en los arcanos mayores. Arcano mayor 16, tenemos el arcano mayor número 1. Esto está bonito, interesante. Tenemos aquí la dualidad, la divina femenina y el chakra número 1. Frecuencia de dualidad que refuerza nuestra capacidad de fluir, nuestra capacidad de fluir airosamente, ese yin yang, ese arriba, ese abajo, ese norte, ese sur, esa capacidad de compensarnos con el movimiento externo entre todos los opuestos. Y fíjate algo que bonito, tenemos automáticamente la divina femenina, que es la frecuencia que refuerza el lado suave, receptivo, afectivo, facilitando la intuición y la comprensión intrínseca de nuestra conexión con el cosmos. Tenemos el primer chakra, que es el chakra de la raíz, que refuerza la sensación de seguridad en un mundo físico y nos recuerda que debemos disfrutar esta presencia física, este avatar que se nos ha dado, porque recuerda que no somos completamente este avatar físico, pero sí, bien cierto, tenemos el deber de conectar con él, de disfrutarlo, de cuidarlo, de mimarlo, de consentirlo, porque es el transporte que nos va a ayudar a transitar o que nos está ayudando a transitar. Es muy importante que desde este punto, desde aquí, tomar decisiones distintas, percibir las oportunidades que antes no estábamos mirando y empezar a salir del patrón en el que estabas. Pues mira, vamos a directamente, esto que tengo yo aquí en la mano, esta pulserita, se llama Japa Mala. Japa Mala. Yo sé que en varios videos yo ya lo he dado hasta códigos sagrados y todo de Agesta. Los hemos activado, los que me siguen, los hemos activado. Los hemos puesto, hemos activado varios, pero no, siempre he dicho ya en un próximo video, pues vamos a trabajar con códigos sagrados de Agesta, vamos a activarlos, pero bueno, hoy, así como he dicho que vamos a ir dedicando videos para herramientas específicas, no lo habíamos hecho, pero bueno, este es el momento, hoy le ha llegado el turno a los códigos sagrados. Fíjate algo, la forma de activar los códigos es muy sencilla, pero como todo, mi gente, tiene su lado, el lado complicado, por así decirlo, es la presencia.
Y hoy día, parece mentira, lo más complicado es la presencia, es mantenernos en presencia. Por eso es que le he dedicado tanto, tanto, tanto énfasis a lo que viene siendo la presencia en las lecturas. Hemos hablado tanto de lo que es la presencia de nuestra energía. Fíjate algo, esto consta de, por lo menos estas pulseritas que son japamalas, constan de 45 cuentas. Son específicas, por Amazon se consiguen o las puedes hacer tú mismo. Es una de elástica con 45 cuentas. Si no la puedes adquirir, las venden en Amazon, cuenticas para japamalas, para códigos sagrados de Agesta, o tú mismo haces una, si eres manitas que te gusta hacer manualidades, una liguita y 45 cuentas para irlas contando, para no perderte. Porque generalmente se hace con los ojos cerrados. Es importante que estés en un sitio, te dediques un momento, ves la presencia, en un sitio diariamente. Esto se puede hacer, yo lo recomiendo, 21 días con cada código, son muchos códigos. Vamos a empezar a trabajar. Hoy, por ejemplo, voy a trabajar con 2 o 3 códigos básicos. Hay muchísimos códigos para enfermedades, para la abundancia, para la riqueza, para cosas básicas, para cosas hasta para que me crezca el cabello. Mira, hay infinidad de códigos, pero yo recomiendo, hay gente que trabaja 2, 3, 4 códigos al día. Bueno, ya a partir de allí la gente pues hace lo que quiera, es libre albedrío. Yo recomiendo 1 o 2 códigos al día para la persona que quiera empezar, pero importante la presencia, como todo en la vida. La intención y tu energía, familiarizarte con tu japamala y la intención. 45 cuentas, se repiten 45 veces. ¿Por qué? Porque es un número que es un código también en sí, es un número que canalizado por este hombre, por Agesta, 45 veces. Puede ser en voz alta, puede ser mentalmente, no necesitas hacerlo perfecto, no necesitas entenderlo todo, porque si no, nos sentamos aquí 2 horas y igualmente van a haber preguntas. Lo que se necesita es presencia e intención, como todo en la vida, mi gente linda. Solo necesitas estar presente mientras lo haces. Muchas personas utilizan un collar, estos collaritos de cuentas. Mucha gente necesita, pues hay mucha gente que me dicen, Jenny, yo lo hago con un platito, pongo mis 45 semillitas o 45 avalorios y los voy pasando de un lado a otro. Mira, mi gente, lo que tú tengas, lo que puedas, lo que tengas al alcance, lo importante es la intención y hacerlo. Mucha gente cuentan con los dedos, si no te pierdes, mira, X, lo que te valga, lo que te funcione. Listo, lo que te funcione para llevar la cuenta y no te pierdas, pues perfecto. También puedes hacer lo que tú uses. Ejemplo concreto, real. Imagina que estás atravesando un momento de ansiedad, de pensamientos repetitivos, de inquietud interna. En lugar de quedarte atrapado en ese estado, toma un código específico y comienzas a repetirlo una y otra vez. Y poco a poco tu respiración cambia, tu mente se aquieta y algo dentro de ti se organiza, se ordena. Eso es experiencia, eso es profundización, experiencia interna. No es que el número haga en sí algo por ti, es que te ayuda a salir del estado que te estaba limitando, te saca del ruido y te lleva a un punto de mayor claridad. Y desde allí todo empieza a moverse distinto, todo empieza a moverse de otra manera. Por eso, cuando empiezas a trabajar con los códigos, dejas de sentirte completamente a merced de lo que pasa fuera. Empiezas a tomar responsabilidad de lo que sucede dentro de ti. Es muy importante que esto empiece a suceder así, que la próxima vez que veas números repetidos, no los ignores, detente, obsérvalos, siéntelos, porque puede que no sean coincidencias, porque no lo son. No lo son, son una forma de comunicarse. Son una manera que el universo tiene, los ángeles, los arcángeles tienen para comunicarse para ti. Y puede que este sea el momento en el que estás escuchando este mensaje
el inicio de una nueva forma de relacionarte con ellos, con tu propia energía, con tu propia vida. Porque cuando empiezas a entender las señales, dejas de estar perdido y empiezas a recordar. Vamos a hacer algo. Vamos a activar unos códigos. Vamos a activar unos códigos. De hecho, yo voy a empezar, ya que empezamos a hacer la introducción, voy a tomar esto como una introducción. Iremos haciendo varios para activar varios códigos, por supuesto que sí, partiendo de que ya has escuchado este vídeo, ya sabes cómo se activan los códigos. Vamos a activar un código. Por ejemplo, ¿cómo es esto? Si estás pasando, vamos a un ejemplo, si estás pasando por un momento de ansiedad, de pensamientos constantes, de inquietud interna, puedes usar el siguiente código. El 574. Simple. Esto lo vas a repetir 45 veces. Tú te sientas en tu cuarto, en una esquina, en un sitio seguro, donde de momento no te moleste nadie. Permítete esos momentos de soledad, esos momentos de tranquilidad. Activas, di tu nombre mentalmente o en voz alta, si lo puedes hacer. Tu nombre completo. Activo el código sagrado 574. Activo el código sagrado 574 ese es específico para la ansiedad. Y lo repites 45 veces. 574, 574, 574, 574, 574, 5. Y así sucesivamente hasta las 45 veces. Cuando lo tengas, y para ello activo y lo agradeces. Una vez que termines las 45 repeticiones, lo agradeces y das 3 veces gracias por ello. Lo pones en tus manos, el japamala, elevas tus manos, las pones en tu frente, en tu entrecejo y dices gracias, gracias, gracias. Y esto lo puedes hacer durante 21 días, es mi recomendación. Lo puedes hacer cuantas veces quieras o hasta que tú veas que se relaja, que ves que ya la ansiedad no es la misma. Otro ejemplo, para la abundancia, para obtener dinero rápido, si necesitas una cantidad de dinero específico. Igualmente, si sientes un bloqueo en lo económico, que las oportunidades no llegan, puedes trabajar con este código. También hay una oración que se suele decir también, lo pones en tus manos. Yo, fulano de tal, le pido al universo, divinidad, Dios, la fuente creadora, en lo que tú creas, mis guías espirituales, seres ascendidos, seres queridos, ser superior, todos los seres de luz que me acompañan, ayuda entre tus manos, pero enfocado para para obtener abundancia, para obtener caminos abiertos, para una cantidad específica que necesites, de dinero, para salir de una situación de aprietos, para aperturar de caminos, para el asunto. Y para ello activo el código sagrado 520. Y empiezas. 520, 520, 520, 520, 520, 520 y así sucesivamente, 520, 520 durante 45 veces. Una vez lo pones en tus manos, lo pones entre tus manos, lo llevas a tu frente, gracias, gracias, gracias. Y así durante 21 días. Repítelo con intención, no desde la necesidad, sino desde la apertura, como si ya estuviese listo para recibir. Otro código muy bueno para abrir caminos. Y si estás en un momento donde todo parece cerrado, trancado, esos momentos donde sientes el agua al cuello, donde por donde mires dices, Padre, no sé por dónde seguir, estás como igual, un código muy bueno es el 691. 691 es importante. Este código ayuda muchísimo. Lo mismo, colócalo entre tus manos. Yo, fulano de tal, le pido al universo, divinidad, la fuente, la divina providencia, mis seres espirituales, maestros, seres queridos, ascendidos, ser superior, ángeles, arcángeles, en lo que tú creas, pero con fe. Lo pones en tus manos. Activo el código sagrado 691 para
abrir mis caminos. Y empieza 691, 691, 691, 691, 666, 691. Lo pones en tus manos cuando termines. Gracias, gracias, gracias. Código activado. Mira, mi gente, de verdad, hay cosas que nos han ocultado, herramientas que nos han ocultado. Y te digo algo, los números, los códigos sagrados, los números son un lenguaje. Te digo que es el lenguaje con el que el universo se comunica con nosotros. Es el código, los códigos numéricos se comunican, hablan con nosotros. Esto no es magia, esto no es hechicería, nada, nada, nada de eso. Es lenguaje universal. No necesitas hacerlo perfecto. Puedes elegir solo un código al día, simplemente hacerlo con intención, repetirlo 45 veces en un momento tranquilo, por la mañana, antes de dormir. Lo importante es la constancia. Y algo que vas a empezar a notar es que no cambia todo de golpe, pero algo dentro de ti sí que cambia. Es tu forma de reaccionar, de pensar, de sentir. Y desde allí tu realidad empieza a moverse. Ahora quiero leerte en los comentarios, quiero leer tus experiencias, quiero leerte porque sé que muchos de ustedes ya conocen de los códigos sagrados de Agesta. Yo sé que los han trabajado en mi comunidad, yo sé que ustedes están muy metidos en estos temas porque son gente muy despierta. Cualquier información que quieran, pues pregunten, que yo se las hago llegar también. Vamos a trabajar mucho, mucho sobre esto. Cualquier código que quieran saber, háganmelo saber por los comentarios y se los envío. Hay códigos para todo, mi gente. Créanme que para todo hay códigos. Cualquier duda que tengan también, déjenmela saber, porque esto es algo muy bonito, es algo precioso, es un mundo hermoso que tenemos el derecho de conocerlo, de aprender a trabajarlo. Es una herramienta que hay que trabajarla, merecemos saberlo. Tenemos que escribe en los comentarios, activo mi código, y si quieres puedes poner el número con el que vas a empezar. Si este video ha llegado a ti, no ha sido casualidad, como ninguno de los videos que estamos subiendo. Como ninguno de estos, no estás en el lugar equivocado, estás aprendiendo a escuchar de otra manera, y cuando empiezas a entender el lenguaje, todo absolutamente cambia, mi gente bella, mi gente hermosa. Vamos a sacar una cartica del centro del oráculo de la geometría. Y mira, la curiosidad, tenemos esto definitivamente, vamos de conexión. Tenemos aquí el número 15, la frecuencia de la curiosidad, que refuerza la naturaleza intrínseca esa naturaleza intrínseca e inquisitiva, que es la fuerza impulsora necesaria que se halla detrás de cualquier forma de crecimiento e evolución. Mi gente, tenemos herramientas hermosas, tenemos herramientas maravillosas a nuestra disposición, todas de luz, todas divinas, todas dadas por los seres guías espirituales de luz, por nuestros maestros ascendidos, todas a nuestra disposición para usarlas, para conocerlas, para trabajarlas y para nuestro mayor beneficio. Vamos a conocerlas, vamos a trabajarlas, vamos a sacarles el mayor provecho para salir adelante, para la evolución, y vamos a entre todos empujar este carro, esta carreta, este carro que llevamos todos, llamado evolución. Claro que sí, mi gente bella, mi gente hermosa, ya sabes, te leo en los comentarios, leo tus comentarios, me encantan todos. Un besito y coméntame, activo mi código, y si tienes alguna duda, quieres saber de algún código, pues escríbeme y te lo envío en el comentario. Un besito, tu amiga Jenny de Soltarot, te quiero mucho y hasta la próxima.